Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Este testamento político, que conmovió a España entera, no es solamente el último servicio de Franco, sino la decantación y el resumen de toda su vida, que ahora vamos a reconstruir a través de su palabra. Recordemos como primera parte de esta antología los textos que revelan la convicción de Franco sobre su cruzada, su misión histórica y su entronque directo con las aspiraciones de lo que el propio Franco llamaba la ciudadanía, el pueblo en quien él creyó sin intermediarios y el pueblo que creyó en él. 18 de abril de 1937. Ante la crisis política más importante de la guerra, Franco expresa ante el pueblo de Salamanca su fe absoluta en la victoria y en el futuro. Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. ¡Muy bien! Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetés y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¿Qué más que pueblo? A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza, y por ella la unión más sagrada, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará, y la forjará porque lo está curando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! 20 años después de la victoria, 1 de abril de 1959. He aquí los rasgos históricos de la guerra que se habían convertido para Franco en vivencia histórica personal. Las palabras se pronunciaron durante la inauguración del Valle de los Caídos. ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos, para poder reflejar el entusiasmo cegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas, o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los 1000 pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil, defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro, o para ensalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas libradas contra las brigadas internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota, o para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que los 2.500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas, o para narrar la tragedia no menos meritoria de los que sucumbieron a los rigores de los durísimos inviernos, o se vieron mutilados al helarse sus extremidades bajo los hieros de Teruel o en las divisorias de las montañas, o para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al fatídico paredón de ejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces,
o para exaltar la conducta de tantos sacerdotes martirizados que bendecían y perdonaban a sus verdugos como Cristo hizo en el Calvario, o para presentar las virtudes heroicas de tantísimas mujeres piadosas que por solo serlo atrajeron las iras y la muerte de las turbas desenfrenadas, o para reflejar la zozobra de los perseguidos, arrancados del reposo de sus hogares en los amaneceres lívidos por cuadrillas de forajidos para ser fusilados, o para poder describir la epopeya sublime de aquella comunidad de frailes de San Juan de Dios, que sobre una playa solitaria de nuestro Levante cayeron cegados por las ametralladoras, mientras que con cantos litúrgicos elevaban a Dios un grandioso hosana. Franco no empleó hasta el año 1937 el término cruzada en sentido político-religioso. Fue la Iglesia de España quien acuñó ese significado desde el verano de 1936. Franco entonces lo aceptó de manera indeleble. Esta es su definición pronunciada el 3 de junio de 1961 en las Cortes. Por eso resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación, sea militar, jurídica, filosófica o literaria, que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. Estaba en juego el ser o no ser de España, la sustancia de la tradición y el futuro cristiano de uno de los pueblos más nobles del viejo continente, y algo igualmente decisivo para la estirpe europea, porque lógicamente no podían sentirse indiferentes el resto de los países. De ahí que la profundidad, dimensiones y significación de nuestra guerra de liberación rebasara desde la primera hora el área territorial española, y que por sus motivaciones más radicales, por su contenido religioso y signo espiritual, por la voluntad explícita de servicio militante a lo que es y representa en lo universal la cristiandad, fuera autorizadamente definida como cruzada la guerra justa por excelencia. El drama de nuestra última guerra civil fue el enfrentamiento de una España contra otra, de un ejército y un pueblo contra un ejército y un pueblo. Franco conocía desde dentro lo que los historiadores tardarían 20 años en reconocer: el hondo carácter popular de su ejército. Así dijo a los excombatientes, a su antiguo pueblo en armas, el 19 de octubre de 1952. Vosotros sabéis muy bien que no se trató de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos, y que si la voz del alzamiento salió de los cuarteles y el tradicionalismo y la falange respondieron a aquel grito desde la primera hora, con la riada de camisas azules y de boinas rojas, a las filas de los ejércitos llegó el mar de toda nuestra juventud desde todos los lugares de España. Franco no ha logrado comunicar siempre a sus interlocutores todas sus ideas, pero siempre les ha comunicado su propia convicción. Esa es una de las claves de su permanencia. El 29 de octubre de 1953, ante una concentración de leales, expone en dos tiempos las raíces de su propia seguridad histórica, la conexión directa con su pueblo. Mas para crear nuestra unidad habíamos de asentarla sobre una doctrina, y esta no podía ser otra que la que resume los mejores anhelos de todos los sectores de la sociedad española, sin que pueda menoscabar esa unidad la nostalgia de ese pequeño grupo de los viejos encasillados y de algunas carreras políticas fracasadas. Nada son ni nada representan sus mezquinos intereses frente al movimiento de masas que la política moderna entraña. Sin una doctrina política clara y definida,
nuestra revolución nacional hubiera sido totalmente estéril. La lección de estos años nos enseña que no debemos impresionarlos por lo que de nosotros se diga adentro ni fuera. Si tenemos la conciencia tranquila de nuestro proceder, nuestras realidades destruirán las críticas. Lo importante es que la obra no se detenga y que se nos reconozca por sus frutos, no por nuestras palabras. Si el régimen estuviera inédito, podía preocuparlo lo que de nosotros pudiera decirse. Pero sus obras proclaman a cada paso su eficacia. Mucho hay que andar hacia atrás en el camino de la historia para encontrar una obra mayor realizada en menos tiempo y en circunstancias más desfavorables. Franco se ha considerado desde 1936 como un continuador de la línea de los reyes y caudillos que han hecho a España. Ha pensado desde entonces en su régimen como un reinado. Así lo expresó en Sevilla el 30 de abril de 1956. Yo comprendo que haya recelos en aquellos que vieron lo que fue la monarquía constitucional y parlamentaria en aquellos últimos años de su vida. Yo comprendo que tengan aprensión por lo que aquello fue, pero saber que si tenemos un sentimiento enraizado en el pueblo, aquello no puede volver. Pero nosotros somos un movimiento político y las naciones se definen por un orden y una forma política. A nosotros nos importa el contenido, nos es más indiferente la forma. Queremos la forma que se adapte a nuestro contenido, la mejor para nuestro contenido. Y por eso en la ley de sucesión se buscó lo mejor para nuestro contenido. ¿Qué somos el movimiento político nuestro? Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad, somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y a qué se aproxima esto? ¿A una república, a un régimen presidencialista o a una monarquía sin una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía. Asumida su misión histórica con plena conciencia, solo la muerte apartará a Franco de su cumplimiento, sin relevos ni reposo. Así lo cumplió, tras haberlo prometido varias veces, como en este mensaje a fines del año 1960. La distancia entre el punto de partida y el de destino era tan grande, y los obstáculos tales, que solo con la fe puesta en la razón de nuestra causa y la confianza en la ayuda de Dios pude aceptar tan alta y grave responsabilidad. A ellas han consagrado toda mi voluntad, mis pensamientos y mis energías. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la adhesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. En el mismo contexto, Franco interpretaba su misión histórica como capitanía, en contraste con lo que él consideraba una deserción histórica de la clase dirigente. Por otro lado, las clases llamadas a la noble función de magisterio o de ejemplaridad social, ante la tentación del esnovismo político, de modernismos ideológicos o de la popularidad malentendida, de la ambición desmedida o del resentimiento, han vuelto la espalda a la única tarea que precisamente justificaba su preeminencia. Débiles morales prefirieron navegar a favor de la corriente antes que asumir las responsabilidades del siempre duro, arriesgado y difícil ejercicio de la auténtica capitanía. La capitanía pide y exige una sincronización perfecta con los latidos más profundos y legítimos de la hora en que se vive.
mirada penetrante en el futuro y al mismo tiempo capacidad de renunciar a los éxitos fáciles, amor perseverante a la obra sólidamente establecida y de largo alcance, serenidad y firmeza en las circunstancias adversas, fidelidad a los principios y voluntad insobornable de servicio. Pero su desconfianza en los intermediarios políticos le impulsaba al contacto directo y legitimador con el macizo de la raza, el pueblo. Así lo dijo al inaugurar la legislatura de las Cortes el 17 de mayo de 1958. No se trata ya de comenzar como el día en que hubimos de recoger en nuestras manos los restos de una patria en bancarrota, exhaustos sus fondos económicos, descoyuntada por las banderías y antiguas tensiones partidistas recientes, desorientada por el fracaso y la deserción innegable de sus clases dirigentes, minada por ideologías de importación contrarias a su razón de ser comunidad histórica y a su modo de concebir la vida y el destino último del hombre, abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura político y social hecha astillas y en liquidación total. Porque teníamos conciencia clara y muy larga experiencia de que no era el hombre español, de que no era el pueblo español el que había abdicado de su personalidad, el que había dilapidado su acervo de virtudes, ni el que había subastado cínicamente su patrimonio de heroicas tradiciones, su alma y su ingénito señorío. Fue por lo que creí que la victoria escoltaría nuestras banderas y estandartes en la cruzada contra las fuerzas del mal, que ya entonces el cuerpo desmedulado y anémico de Europa arrojaba sobre nuestra nación. Porque conocía las reservas espirituales y temperamentales del hombre español, fue por lo que nunca dudé de que si con la paz tenía que presentársenos una tarea por su volumen, complejidad y dificultades, capaz de arredrar a cualquier otro país, todo podría ser superado si liberábamos al pueblo español de los viejos sistemas políticos que había sufrido, si sabíamos establecer un orden nuevo y eficaz que garantizase a los españoles contra la explotación política, si le convocábamos a empresas de alto bordo, si se concebía y ponía en marcha un proyecto de vida y trabajo en común sugerente por la amplitud y profundidad de sus perspectivas y se ajustaba su ejecución a los cánones de un sano realismo, tan distante de las utopías como de los viejos programas electoreros alicortos y mezquinos. Si se le devolvía la fe en el principio de autoridad y en que la continuidad sería defendida, si se le reintegraba su independencia frente al coloniaje extranjero permitido y a veces propiciado en el viejo sistema por los mismos que tuvieron la misión de tutelar y salvaguardar su soberanía, si se replanteaban radicalmente las bases de nuestra economía, tan retrasada en relación con la de la mayor parte de los países europeos, y al mismo tiempo se orientaba esta potenciación y reactualización hacia una política social llevada en cada momento hasta el límite máximo prudencial que el volumen de la renta nacional racionalmente permitiera.